Soy Ana Rodríguez, una periodista que siempre pensó que el mundo era un escenario donde todos jugábamos un papel determinado. Desde pequeña, había soñado con contar historias. Mi curiosidad por la vida humana, por lo que realmente sucedía detrás de los titulares, me llevó a seguir la carrera de periodismo. Mi objetivo siempre fue el mismo: ser testigo de los momentos más trascendentales de la sociedad, esos eventos que definían el curso de la historia. Mi vida era una constante búsqueda de la verdad. Desde las historias de política, hasta los desastres naturales y las tragedias que afectaban a las personas, yo siempre estaba allí, cámara en mano, lista para dar a conocer lo que el mundo debía saber. Mi pasión por el trabajo me hizo sentir segura, en control. Yo era la que narraba la historia, no la que la vivía. Cada reportaje, cada cobertura, era solo otro capítulo en la larga lista de noticias que debía contar. El periodismo no solo me proporcionaba satisfacción, sino que me daba un propósito. Me sentía importante, parte de algo mucho más grande. Y aunque mi trabajo me llevaba a lugares peligrosos y a veces desconocidos, nunca sentí que la vida se me escapara de las manos. Tenía mi misión clara: ser el altavoz de aquellos que no podían contar su propia historia. Pero entonces, todo cambió en un segundo. Lo que parecía ser otro día de trabajo se convirtió en una experiencia que jamás podría haber anticipado. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, no olvides darle un me gusta y suscribirte para que no te pierdas lo que viene. Era una mañana clara y tranquila, perfecta para cubrir el reportaje que nos había sido asignado. El helicóptero surcaba el cielo azul sin ningún indicio de que lo que estábamos a punto de vivir cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba a bordo con Javier, un fotógrafo de guerra con más experiencia que yo. Él era el experto en vuelos en helicóptero, siempre había estado en situaciones extremas, y a mí solo me quedaba confiar en su juicio. No me preocupaba el viaje en sí, ni siquiera pensaba en el peligro. Mi mente estaba llena de preguntas sobre el reportaje que íbamos a cubrir. Un desastre en una ciudad cercana, el caos, las víctimas, las historias que necesitábamos capturar. Nos dirigíamos hacia el lugar del desastre cuando, de repente, el helicóptero comenzó a moverse de una manera extraña. Al principio, pensé que era solo una ligera turbulencia, algo común en los vuelos, pero pronto la sensación se intensificó. La cabina vibraba con fuerza, y el sonido de las hélices cortando el aire se volvió más fuerte, como si luchara contra algo que no podía dominar. El piloto intentó maniobrar, pero la situación empeoraba. A través de la ventana, pude ver cómo las nubes se oscurecían, como si de algún modo se hubieran apoderado del cielo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era solo el miedo de lo desconocido, sino una sensación profunda de que algo no estaba bien. «Ana, sujétate», gritó Javier, mientras el helicóptero comenzaba a caer en picada. Mi cuerpo reaccionó automáticamente, aferrándome a los asientos y a las barras de seguridad, pero todo sucedía tan rápido que no pude hacer nada más. El helicóptero empezó a girar descontroladamente, y el ruido ensordecedor llenó la cabina. Vi a Javier con una expresión de terror, y en ese momento, todo mi cuerpo se tensó, completamente consciente de la gravedad de lo que estaba pasando. El helicóptero se inclinó de un lado a otro y, de repente, hubo un fuerte golpe. Sentí como todo a mi alrededor se desmoronaba. Un grito rompió el aire, aunque no supe si era mío o el de alguien más. Un segundo después, todo se apagó. La confusión se desvaneció, y la oscuridad me envolvió. No recuerdo cuánto tiempo pasó, o si pasó algún tiempo en absoluto. La única sensación que podía identificar era el silencio absoluto. Estaba flotando en algún lugar, pero no podía moverme, no podía ver. Todo se sentía tan ajeno, tan distante, que no supe si aún estaba viva o si ya había dejado este mundo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba sola. No podía ver nada, pero una calma extraña me rodeaba, como si estuviera suspendida entre dos mundos. De repente, la oscuridad comenzó a disolverse. Una luz intensa apareció en el horizonte, brillante pero no cegadora. Era como si la luz misma me invitara, me llamara. No tenía miedo. Mi mente, aunque aturdida, no podía comprender lo que sucedía, pero mi corazón sabía que algo inmenso estaba por ocurrir. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. Una paz indescriptible que me envolvía. En medio de la luz, vi a una figura que no podía describir con palabras, pero sabía perfectamente quién era: Jesús.
Estaba flotando en un lugar sin tiempo ni espacio, completamente envuelta en una paz que no podía comprender. Era como si todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ya no tuviera importancia. No había dolor, no había miedo, solo una serenidad que invadía mi ser por completo. No podía ver nada con claridad, pero sentía algo, alguien, cerca de mí. La luz que me rodeaba era diferente a cualquier otra que hubiera visto en mi vida. No era cegadora, sino cálida, envolvente, casi como si me abrazara. En ese instante, cuando todo parecía detenido, una voz resonó en mi mente. No era una voz física, sino una presencia que hablaba directamente a mi alma, y no podía dudar de que esa voz era la de Jesús. «Estás aquí porque yo lo permití», dijo su voz, suave pero llena de autoridad. No podía ver su rostro, pero lo sentía, podía percibir la bondad, la paz infinita que emanaba de él. No era como las representaciones que uno puede ver en las iglesias o en las películas. No había imagen de un hombre con túnica o con corona de espinas. No, lo que estaba viendo, lo que sentía, era la esencia misma de la presencia de Jesús. Pura, perfecta, llena de amor, pero también de una gravedad incomparable. Mi ser, mi alma, lo sabía de inmediato. Estaba en la presencia del Salvador. Tu tiempo aún no ha llegado, Ana, continuó él, con una dulzura que tocó cada rincón de mi corazón. No es tu momento, pero yo quiero hablar contigo. Mis pensamientos eran confusos, pero su paz no me dejaba inquieta. Como si, de alguna manera, mi mente ya entendiera lo que estaba sucediendo. No tenía miedo. A pesar de lo inexplicable de la situación, la presencia de Jesús era tan acogedora, tan cálida, que sentí como si todo en mí se alineara, como si todo tuviera un propósito. No tengas miedo, me dijo, como si leyera mi mente, vengo a ti con una misión. Mi mente aún estaba atónita, pero algo dentro de mí empezó a comprender. Sabía que estaba recibiendo algo mucho más grande que yo misma. Algo que no podría explicar con palabras, pero que mi corazón entendía en su totalidad. Te hablo porque la humanidad necesita saber algo, dijo él. El mundo que conoces se está alejando de Dios. Los tiempos se acercan al fin, y muchos aún no lo entienden. Esas palabras me golpearon con una fuerza que nunca imaginé. Mi respiración se aceleró, mi cuerpo comenzó a temblar, aunque estaba flotando, como si nada pudiera tocarme. Jesús habló con la sabiduría de quien conoce el futuro, de quien ve el panorama completo. Muchos no quieren escuchar, dijo, pero el fin está más cerca de lo que ellos piensan. Vengo para que el mundo se arrepienta, para que la gente vuelva a mí, antes de que sea demasiado tarde. Yo lo miraba, sin palabras. La sensación de estar allí, en su presencia, era tan fuerte que mis preguntas no salían. Solo escuchaba, solo sentía que todo lo que había conocido hasta ese momento no tenía comparación con lo que estaba viviendo. Habrá tribulaciones, continuó, y aquellos que no estén preparados, aquellos que no hayan aceptado mi amor, no verán mi rostro con alegría, sino con miedo. Las señales del fin están por llegar. Me sentí abrumada por la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿El fin? ¿El fin de qué? No pude preguntar, pero Jesús pareció saber exactamente lo que estaba pensando. Las Escrituras dicen que verás señales en el sol, la luna y las estrellas. Las naciones estarán en angustia y el miedo se apoderará del mundo, porque la gente no comprenderá lo que está sucediendo. Lucas 21, 25-26. Yo, que siempre había sido tan racional, tan centrada en la noticia, no podía entender cómo transmitir algo tan monumental. ¿Cómo hablar de lo que él me estaba revelando? ¿Cómo hablar del fin de los tiempos, de la segunda venida de Cristo? Habrá guerra, habrá desastres naturales, habrá sufrimiento, me dijo, pero todo esto será solo el principio. El final no llegará hasta que el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Mateo 12 y 14. La magnitud de sus palabras me aterraba, pero también me llenaban de esperanza. Porque a pesar de los tiempos difíciles, de las tribulaciones, había un mensaje claro. Su regreso no solo sería el fin de la oscuridad, sino el inicio de una nueva era, una era de justicia, amor y paz eterna. Mi regreso será como un relámpago que se ve desde el este hasta el oeste, dijo Jesús, haciendo referencia a Mateo 12 y 27. Y nadie podrá evitarlo. Cuando vuelva, cada ojo me verá. Nadie estará a salvo de mi presencia. Lo miré fijamente,
como si cada palabra se grabara a fuego en mi mente. La verdad que él me estaba revelando no era algo que pudiera ignorar. Mi alma lo entendió al instante. No era solo un evento del futuro, sino algo que estaba comenzando a manifestarse ya, de maneras que la mayoría no veía. Habrá señales en el cielo y en la tierra, y los hombres estarán aterrados, me dijo. Pero no te preocupes, Ana. Yo estaré contigo. Yo estaré con todos los que crean en mí. Y les daré fuerza para resistir. En ese momento, algo en mi corazón cambió para siempre. Aunque mi mente aún no podía procesarlo todo, sabía que las palabras de Jesús eran la verdad. No podía regresar sin hacer algo con este mensaje. No podía quedarme callada. De repente, el panorama comenzó a desvanecerse. La luz a mi alrededor se fue desvaneciendo, pero la sensación de paz seguía conmigo. Antes de que todo se desintegrara por completo, sentí una última vez su presencia. Vas a regresar, me dijo, y cuando lo hagas, hablarás de lo que has visto. Porque el tiempo se acaba, y los corazones deben prepararse. Y entonces, todo se apagó. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, mi mente trató de aferrarse a lo que acababa de vivir. La conversación con Jesús, su mensaje, la sensación de paz absoluta. Todo se estaba esfumando rápidamente, pero las palabras de él seguían resonando en mi alma. Era como si no pudiera olvidarlas, como si todo lo que había experimentado no fuera solo un sueño, sino una advertencia clara. El fin está cerca, me había dicho. No entendía por completo lo que eso significaba. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? ¿De la humanidad? En ese momento, aún me costaba asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sin embargo, a medida que regresaba lentamente a la conciencia, a medida que mi cuerpo volvía a sentir el frío de la habitación del hospital y el ruido de los monitores, algo dentro de mí sabía que mi vida nunca sería la misma. Había sido testigo de algo más grande que yo misma, algo que superaba cualquier reportaje, cualquier historia que hubiera contado en mi carrera. Jesús no me había hablado solo de su regreso, sino de las señales del fin. Como si de repente todo comenzara a cobrar sentido, mi mente empezó a conectar las piezas. Las guerras, los desastres naturales, el caos en las sociedades, la división en el mundo. Todo lo que veía a diario en las noticias, en las calles, en mi trabajo, ahora tomaba un significado mucho más profundo. Lo que antes parecía ser solo la cruda realidad del mundo moderno ahora se presentaba como un preludio a algo mucho más grande y trascendental, el retorno de Cristo y el juicio final. La voz de Jesús resonó nuevamente en mi mente. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia entre las naciones, confundidas por el rugir del mar y las olas. Lucas 9:25. Esas palabras de las Escrituras comenzaron a cobrar vida ante mis ojos. Sabía que no estaba hablando solo de cataclismos físicos, sino también de una tormenta espiritual que se estaba desatando sobre la humanidad. Recuerdo que me dijo, con una calma inmensa, algo que me aterraba y a la vez me daba esperanza. Antes de mi regreso, el mundo será probado. Habrá persecuciones, conflictos y dolor, pero todos estos son solo el principio de lo que está por venir. Porque el hombre ha elegido alejarse de Dios, y eso tendrá consecuencias. Las palabras de Jesús me sacudieron por completo. Yo, que había sido testigo de tantas tragedias, tantas historias de sufrimiento en el mundo, ahora comprendía que todo tenía un propósito divino en el plan de Dios. Las pruebas, las dificultades, las guerras que destrozan países, la pobreza, la injusticia, no eran solo una serie de eventos aleatorios, sino señales de que el tiempo estaba avanzando hacia su fin, hacia la segunda venida de Cristo. Veo cómo mi pueblo está dividido, continuó él, cómo muchos han dejado de seguir el camino de la verdad, cómo muchos niegan la existencia del reino de Dios. Pero esos corazones deben ser preparados, porque la venida del Hijo del Hombre será repentina, y nadie podrá escapar de su juicio. Esa idea de juicio me sobrecogió, pero al mismo tiempo, comprendí que era una parte necesaria del plan divino. Jesús no solo regresaría para dar recompensas a los justos, sino también para hacer justicia a aquellos que han vivido en iniquidad, aquellos que han hecho el mal y han llevado a otros por el camino del pecado. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, me dijo. Mateo 12:30. Las palabras fueron tan claras, tan firmes. Jesús regresaría,
y su presencia no sería algo que pudiera pasarse por alto. El mundo entero vería su gloria, no habría lugar en la tierra donde su retorno no fuera conocido. Pero a pesar del miedo y la destrucción que él predijo, hubo un mensaje claro de esperanza. Para los que sigan mi camino, para los que crean en mí, habrá vida eterna. No se preocupen, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esa promesa de vida eterna me llenó de paz. Sabía que, aunque los tiempos venideros fueran difíciles, aquellos que mantuvieran su fe en Cristo estarían protegidos, espiritualmente preparados para lo que viniera. El final de todo lo que conocemos, el regreso de Cristo, será un momento de gran angustia para los que no creen, pero para los que sigan a Cristo, será el principio de una nueva era, una era de paz y justicia. El reino de Dios se establecerá, y él gobernará con justicia. Las Escrituras hablan de un nuevo cielo y una nueva tierra, Apocalipsis 21, 1, donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Todo será restaurado a la perfección original que Dios había destinado para la humanidad desde el principio. Ve y habla a los demás sobre lo que has visto y oído, Ana, me dijo Jesús antes de irse. Porque lo que está por venir, el regreso del Rey, es la esperanza que la humanidad necesita. Con esas palabras, su presencia comenzó a desvanecerse lentamente. La luz que me rodeaba se atenuó y, con ello, el sonido de la vida volvió a mi ser. Sentí como si me estuviera desintegrando, regresando a la realidad, pero ya no era la misma Ana que había subido al helicóptero aquella mañana. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en ese lugar lleno de luz. Estaba en una habitación fría, en una cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Todo parecía estar en su lugar, pero mi corazón sabía que lo que había experimentado era real. Jesús me había hablado, y me había mostrado lo que vendría. Su regreso, el fin de los tiempos, el juicio, todo estaba más cerca de lo que imaginábamos. Cuando desperté, sentí que no solo mi cuerpo había regresado al hospital, sino también mi alma. El cuarto estaba silencioso, solo se escuchaba el bip de los monitores y el suave murmullo de las enfermeras. Pero dentro de mí, todo era diferente. Sentí una paz profunda, una tranquilidad inexplicable que no podía explicar con palabras. Como si la experiencia vivida, la conversación con Jesús, me hubiera otorgado una claridad espiritual que nunca antes había tenido. A pesar del dolor físico por el accidente, mi mente y mi corazón estaban en calma. Me tomaron un par de días para recuperarme lo suficiente como para pensar con claridad. Pero fue en esos días, mientras estaba acostada en la cama, que las palabras de Jesús comenzaron a dar vueltas en mi cabeza, una y otra vez. Sus advertencias sobre el fin de los tiempos, las señales del regreso del Hijo del Hombre, el llamado a vivir con propósito, a estar preparados, todo eso se fue arraigando profundamente en mi ser. Ya no podía ignorarlo. Ya no podía seguir viviendo como antes. Antes de la experiencia en el limbo, mi vida había sido un constante ir y venir, siguiendo el ritmo frenético de las noticias, siempre corriendo de una historia a otra, buscando la verdad en el caos del mundo. Como periodista, mi misión había sido contar lo que sucedía, mostrarle al público la realidad cruda y, en muchos casos, desgarradora. Pero ahora, tras encontrarme con Jesús, todo había cambiado. Mi misión ya no era solo informar sobre el sufrimiento del mundo, sino hablar de lo que realmente importaba, el reino de Dios y la esperanza eterna que Él nos ofrece. Recuerdo claramente las palabras de Jesús: vas a regresar, Ana, y cuando lo hagas, hablarás de lo que has visto y oído. Porque el tiempo se acaba, y los corazones deben prepararse. Estas palabras resonaban en mi mente con tanta claridad que no podía dejar de pensar en ellas. El propósito de mi vida ya no se basaba solo en ser testigo de los eventos del mundo, sino en ser una mensajera de la esperanza y el amor de Cristo. El trabajo que había realizado hasta ese momento, aunque importante, parecía tan superficial en comparación con la tarea que ahora sentía que debía cumplir. Mi vida debía ser un testimonio, una señal para aquellos que aún no conocían la verdad del Evangelio. No podía evitar pensar en las palabras de Jesús cuando me habló de los tiempos difíciles que se avecinaban. Viendo todo lo que pasaba en el mundo, guerras, catástrofes, conflictos, divisiones, comencé a comprender que el verdadero propósito de mi trabajo era preparar a la gente para esos tiempos, para lo que realmente importaba. Hablar de las señales del fin de los tiempos, sí, pero también hablar de la esperanza, de la redención,
de la salvación que está disponible para todos los que se acerquen a Cristo. Mi regreso será como un relámpago que se ve desde el este hasta el oeste, me había dicho Jesús, y esas palabras me quemaban el corazón. El regreso de Cristo no será algo que se pueda ignorar, y el tiempo para preparar a la humanidad para eso está corriendo. No podía quedarme callada. No podía seguir solo cubriendo historias de tragedia sin dar el siguiente paso: contar la historia más grande de todas. La historia de Cristo, de su sacrificio y su promesa de retorno. No fue fácil aceptar esta nueva misión. Mi mundo, el mundo del periodismo, estaba lleno de escepticismo y críticas. La gente, especialmente en los círculos en los que me movía, solía burlarse de la religión, de las creencias en lo sobrenatural. Había aprendido a ser escéptica, a analizar todo con un ojo crítico. Pero lo que había experimentado, lo que Jesús me había mostrado, no era algo que pudiera desechar. No era algo que pudiera ignorar. Cada vez que pensaba en la vida que había tenido antes, me daba cuenta de que mis prioridades habían cambiado por completo. Ya no se trataba de tener una carrera exitosa, de ser conocida, de ser la primera en cubrir la historia. Ahora se trataba de algo mucho más profundo, de ayudar a las personas a comprender la verdad sobre el futuro, sobre la eternidad, sobre el amor de Cristo. Mi trabajo ya no sería solo un reportaje tras otro, sino una oportunidad para transformar vidas. Jesús me había mostrado lo que venía. Las tribulaciones, el juicio, el fin de los tiempos. Pero también me había dado la esperanza de su regreso y la promesa de que Él estaría con los que le siguieran. Esa promesa de vida eterna, de un nuevo cielo y una nueva tierra, me daba la fuerza para seguir adelante. No se trataba de huir del dolor o de los tiempos difíciles, sino de estar preparados, de mantener la fe y la esperanza en lo que está por venir. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ser una voz en el desierto, un testigo de la verdad, una guía para aquellos que no sabían lo que se avecinaba. A partir de ese momento, mi propósito fue claro: predicar el Evangelio, preparar a la gente para la segunda venida de Cristo, y llevar el mensaje de esperanza que Jesús me había dado. Los días siguientes en el hospital fueron difíciles. Mi cuerpo se recuperaba lentamente del accidente, pero mi alma había experimentado una transformación radical. Cada día que pasaba, sentía más la urgencia de compartir lo que había aprendido, de hablar de lo que había visto. Las noticias del mundo ya no me afectaban de la misma manera. Ya no se trataba solo de contar la tragedia, sino de ofrecer una solución, una luz en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando decidí cambiar la dirección de mi vida. Aunque aún seguiría trabajando como periodista, mi enfoque ya no sería solo el de reportar hechos, sino el de contar historias que señalaran hacia lo eterno, hacia la verdad de Cristo. Mi misión era más grande que un simple artículo o un informe. Era una llamada a la acción para que las personas se prepararan para el regreso de Jesús, para el fin de los tiempos. Y así, con un nuevo propósito, decidí compartir mi experiencia con el mundo. No solo como un testimonio personal de lo que había vivido, sino como un recordatorio urgente de que el tiempo de la humanidad es corto, y que cada uno de nosotros debe estar preparado para la venida de Cristo. Después de la experiencia trascendental que viví, la vida en el hospital comenzó a retomar su curso, pero para mí, nada volvió a ser igual. Cada día que pasaba, sentía una carga creciente en mi corazón, un deseo ardiente de contarle al mundo lo que había vivido, de compartir el mensaje que Jesús me había dado. Aunque mi cuerpo se estaba recuperando, mi mente y mi alma estaban en una especie de ebullición espiritual, una necesidad incontrolable de hacer algo con todo lo que había experimentado. Las palabras de Jesús resonaban en mi mente constantemente. Hablarás de lo que has visto y oído. Había sentido, en ese encuentro celestial, una claridad absoluta de lo que debía hacer. El periodismo, tal como lo había conocido, ya no era suficiente. Ahora, más que nunca, sentía que tenía que ser una voz para aquellos que aún no sabían lo que estaba por venir. No podía ignorar la urgencia de su mensaje, ni dejar que el temor al juicio o la crítica me detuvieran. Cuando finalmente fui dada de alta y pude regresar a casa, mi vida en la ciudad se sintió ajena. Las calles bulliciosas, la vida acelerada, los problemas mundanos, todo eso parecía tan distante. Mi mente ya no estaba atrapada en las noticias sensacionalistas ni en los detalles triviales que antes dominaban mi trabajo. No se trataba de ser la primera en reportar una historia. Ahora entendía que se trataba de algo mucho más profundo: preparar los corazones y las mentes de las personas para la segunda venida de Cristo.
El fin de los tiempos estaba cerca, y aunque no podía decir con exactitud cuándo, sabía que las señales ya estaban presentes. Recuerdo que, al principio, me sentí completamente sola. Me asaltaba el miedo de cómo compartir esta experiencia con los demás. ¿Quién me creería? ¿Cómo podría alguien entender lo que había vivido sin pensarlo como un delirio o una fantasía producto del accidente? Pero la verdad era clara para mí. Había visto, oído y sentido algo real, algo divino. No podía quedarme callada. Jesús me había llamado a hablar, a ser un testigo de su verdad. Comencé a escribir. Empecé por plasmar todo lo que recordaba de aquel encuentro, cada palabra, cada sensación, cada destello de luz. Mi mano corría sobre el papel con una velocidad inesperada, como si mi alma misma estuviera dictando lo que tenía que decir. Cada vez que escribía, sentía que algo en mí se aligeraba, como si estuviera cumpliendo con una misión dada por el mismo Dios. Al principio, me limitaba a escribir para mí misma, para procesar la enormidad de lo que había sucedido. Pero pronto, esa necesidad de compartir se convirtió en algo irrefrenable. Decidí hacer público mi testimonio, primero de manera privada, entre amigos cercanos y familiares. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me miraban con ojos desconcertados, otros intentaban ofrecer consuelo, y algunos, simplemente, no sabían qué pensar. Pero no me importaba. Sabía que mi misión no era convencer a todos, sino ser fiel al mensaje que Jesús me había dado. A medida que pasaban las semanas, comencé a compartirlo en mis plataformas de comunicación. Era extraño, porque mi mundo como periodista nunca había estado tan enfocado en un solo tema: el fin de los tiempos, la esperanza de la segunda venida, el amor de Cristo. Aunque temía el rechazo y la crítica, algo dentro de mí me impulsaba a continuar. No podía callar, no podía esconder lo que había visto. Mi alma no me permitiría hacerlo. Y si la gente elegía ignorarlo o rechazarlo, no podía hacer nada más que confiar en que el mensaje llegaría a los que realmente necesitaban escucharlo. Mi primer gran paso fue en las redes sociales. Creé una página donde compartí mis escritos, mis reflexiones y, sobre todo, mi testimonio personal. Al principio, tenía miedo de lo que podría suceder. En el mundo digital, tan lleno de escepticismo y burla, ¿quién querría escucharme? Pero para mi sorpresa, muchas personas comenzaron a conectarse. Mi mensaje no era popular, ni era fácil de digerir, pero la verdad que contenía tocó corazones. Me encontraba con mensajes de personas que decían que lo que yo compartía les había dado esperanza. Algunos, tras leer mi testimonio, sentían que sus propios temores sobre el futuro se disipaban, que el mensaje de Cristo, a través de mi experiencia, les había dado una paz inexplicable. Había algo profundamente transformador en saber que no solo era yo quien necesitaba escuchar este mensaje, sino que había personas dispuestas a abrir sus corazones y a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Con el tiempo, la comunidad de personas que seguían mi mensaje comenzó a crecer. No solo eran personas de mi entorno, sino desconocidos de diversas partes del mundo. Algunos me escribían pidiéndome oraciones, otros compartían sus propios testimonios de encuentros con lo divino, de cómo la fe en Cristo había cambiado sus vidas. Yo, una periodista que había estado acostumbrada a contar historias externas, me encontraba ahora siendo parte de una historia mucho más grande, la historia de la salvación de la humanidad. El temor a la crítica, que al principio me había paralizado, empezó a desaparecer. Vi que, aunque el mensaje de Cristo puede ser rechazado por muchos, es innegable que toca los corazones de aquellos que están listos para recibirlo. Mi propósito, mi misión, no era imponer nada a nadie, sino simplemente ser un canal de la verdad, un testigo fiel de lo que había experimentado. Jesús me había llamado a ser su voz en este mundo que tanto lo necesita, y yo no podía ignorarlo. A medida que pasaba el tiempo, mi vida se fue transformando. Mi carrera periodística tomó un giro completamente nuevo. Empecé a trabajar en proyectos que no solo informaban, sino que también transformaban. En mis reportajes, ya no solo buscaba contar la realidad del sufrimiento, sino también ofrecer una esperanza en medio de esa oscuridad. Quería que las personas supieran que, aunque el fin de los tiempos era inevitable, la salvación a través de Cristo estaba abierta para todos. Quería ser un faro de luz en un mundo que muchas veces se sentía perdido en la oscuridad. Y así, comenzó una nueva etapa en mi vida. Ya no me veía como una periodista tradicional, sino como una mensajera del reino de Dios.
Jesús me había mostrado el futuro, y me había dado el propósito más grande de todos: compartir su mensaje de esperanza, paz y salvación con el mundo entero. Al principio, no era fácil aceptar la magnitud del cambio que estaba ocurriendo en mi vida. El mundo alrededor de mí seguía su curso, indiferente a lo que había experimentado, mientras que yo, cada vez más, me sentía como un extraño en mi propia existencia. Mis días como periodista de campo, corriendo detrás de historias sensacionalistas y buscando las últimas noticias, parecían de otro tiempo, de otra vida. Ahora, mi enfoque no estaba solo en los hechos, sino en el significado de esos hechos, en el propósito detrás de todo lo que estaba sucediendo. La noticia más importante de todas no era política, ni economía, ni la última tragedia en las calles. La noticia más urgente era la segunda venida de Cristo y la necesidad de que la gente se preparara para lo que está por venir. La urgencia que sentía en mi corazón era abrumadora. Las palabras de Jesús seguían repicando en mi mente: hablarás de lo que has visto y oído. Me encontraba con un dilema: ¿cómo compartir un mensaje tan profundo en un mundo que parecía estar completamente absorto en sus propios problemas mundanos? La gente no parecía interesada en lo que yo había vivido, no podían comprender la magnitud de lo que se estaba aproximando. Y, sin embargo, había algo dentro de mí que no me permitía callarme. Sabía que mi vida ya no era la misma. Había sido marcada por un propósito mucho mayor. La transformación que había experimentado en mi ser era espiritual, pero también era personal. Antes del accidente, vivía como si estuviera en piloto automático. Tenía metas, sí, pero no eran metas que reflejaran lo que realmente importa. Quería éxito, reconocimiento, prestigio. Me preocupaba por las historias que cubriría, las entrevistas que realizaría, los premios que podría ganar. Pero después de mi encuentro con Jesús, esas preocupaciones mundanas comenzaron a parecer vacías. No es que abandonara mi carrera, sino que cambié mi enfoque. Mi propósito ahora era mucho más profundo: vivir una vida que reflejara la verdad de lo que había aprendido, ser un testimonio vivo de la esperanza que Jesús nos ofrece. En las semanas posteriores a mi regreso del hospital, comencé a buscar maneras de compartir mi mensaje de manera más efectiva. Decidí ser aún más abierta, más audaz. A través de mis redes sociales, ya no solo hablaba de los eventos del mundo, sino que también empezaba a compartir reflexiones sobre la fe, sobre la urgencia de prepararnos para la venida de Cristo. Los temas religiosos, que antes me parecían delicados, ahora los abordaba con una pasión renovada. Sabía que, si realmente creía en lo que Jesús me había mostrado, no podía callar, no podía quedarme en silencio. El proceso no fue fácil. A veces me encontraba luchando con mis propios miedos y dudas. ¿Estaba yo realmente capacitada para ser una portavoz del Evangelio? ¿Qué harían mis colegas y amigos si me escuchaban hablar de estas cosas? ¿Me tomarían en serio o me ridiculizarían? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía dejar que esos miedos me controlaran. La verdad que había recibido era demasiado importante como para callarla. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Sabía que tenía un llamado, una misión que debía cumplir, y que no podía esperar más. En medio de este proceso de transformación, algo milagroso comenzó a suceder. Mi vida empezó a estar llena de oportunidades para compartir el mensaje de Cristo. Cada conversación con amigos o familiares se convirtió en una oportunidad para sembrar la semilla de la fe. Comencé a recibir mensajes de personas que decían que mi testimonio les había tocado, que habían encontrado consuelo en mis palabras, que sentían que lo que yo había experimentado era un recordatorio de que no estábamos solos en este mundo. De alguna manera, mi experiencia había abierto puertas a corazones que estaban buscando algo más allá de lo que el mundo tenía para ofrecer. No fue solo a través de mis redes sociales. A medida que compartía mi experiencia, también sentí el impulso de hablar en público, en iglesias, en grupos de estudio bíblico, incluso en eventos comunitarios. Compartir mi testimonio se convirtió en una forma de vida. Cada palabra, cada historia que relataba sobre mi encuentro con Jesús, no solo transformaba a quienes me escuchaban, sino que me transformaba a mí misma. Vi cómo Dios usaba mi historia para tocar vidas, para despertar corazones dormidos, para recordar a las personas que no estaban solas y que, aunque el fin de los tiempos se acercara, había una esperanza viva en Cristo. A pesar de la paz que sentía por saber que estaba cumpliendo con mi propósito, hubo momentos en los que la realidad del mundo me golpeaba con dureza. Las noticias seguían siendo trágicas.
Guerras, desastres naturales, hambre, enfermedades. Todo parecía apuntar a que el fin realmente estaba cerca, tal como Jesús me había dicho. Y, a veces, me encontraba pensando si mi mensaje de esperanza estaba siendo escuchado lo suficiente. En esos momentos de duda, recordaba las palabras que Jesús me había dado: no se preocupen, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esas palabras eran mi ancla, mi consuelo. Sabía que, aunque no podía controlar los eventos del mundo, sí podía ser fiel a lo que Él me había llamado a hacer. Con el tiempo, mi vida se llenó de un propósito renovado. Ya no vivía para mí misma, para mis logros o mi fama. Vivía para dar testimonio de lo que había visto y oído. Cada día era una nueva oportunidad para compartir la verdad del Evangelio con los demás. Había encontrado algo que nunca había buscado: una paz profunda, una esperanza eterna. Y esa paz se convirtió en el faro que guiaba cada uno de mis pasos. La transformación de mi vida, que comenzó con un accidente y una experiencia sobrenatural, se fue extendiendo a cada área de mi existencia. Mi trabajo, mi vida personal, mis relaciones, todo se vio marcado por una perspectiva completamente nueva. Sabía que el fin de los tiempos estaba cerca, y no se trataba solo de una advertencia, sino de una llamada a vivir con propósito, con urgencia y con esperanza. No se trataba solo de esperar a que Jesús regresara. Se trataba de prepararnos para ese regreso, de vivir de manera que reflejara el amor, la compasión y la verdad de Cristo. Se trataba de ser testigos vivos de lo que Él hizo por nosotros y de lo que Él hará en el futuro.